¿Qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a Rostros de la Trata. El día de hoy vamos a hablar de explotación de niñas y adolescentes y para ello hemos invitado a Fernando Sadas, de Mesa Social y a Claudia también de Mesa Social. Claudia, bienvenidos al programa. Rodri, buenas noches. Hola, buenas noches. Formas de contacto. Por favor. Nuestras formas de contacto son en redes sociales, Facebook y Twitter, Rostros de la Trata, nuestra cuenta de correo electrónico, rostrosdelatrata@gmail.com, nuestro sitio web www.rostrosdelatrata.com.mx y las formas de contacto del canal en redes sociales, tu diputado JGATV. Muchas gracias, Rodri. Y bueno, el día de hoy les comentaba, vamos a hablar de explotación de niñas y adolescentes. Mesa Social, que es un colectivo, por lo que me comentaba Claudia, es un colectivo que trabaja en diferentes organizaciones. Save the Children es una de ellas, Ricky es otra de ellas, y han estado trabajando en estos últimos 2 días, ¿no? Son 2 días en que estuvieron dentro de un foro, hubieron diferentes personas exponiendo y afortunadamente vienen a contarnos de cómo estuvo este foro y todo lo que sucedió. Y antes de que empecemos a hablar del foro, quisiera que empezáramos por lo más básico. ¿Qué es cuando hablamos del trabajo infantil y de la explotación de las niñas y adolescentes, de qué estamos hablando? Bueno, ¿Claro? Te voy a dar, si quieres, como 2 lineamientos. Trabajo infantil para la ley, básicamente es cualquier niño o niña trabajando a menores de 15 años, ¿sí? Y que sea para terceros empleados. Okay. Eso es para la ley. Para nosotros, como organizaciones de la sociedad civil, es un poquito más amplio. Entonces es cualquier niño o niña trabajando, en este caso menos de 15 años, por la nueva reforma de la ley, y también contamos si está en familiares, ¿no? Dependiendo de las horas de trabajo, mayor de 12 horas y las condiciones de trabajo. Entonces para nosotros es un poquito más amplio porque la ley no toma si los niños están trabajando dentro de sus familias, para eso no es trabajo infantil, pero para nosotros sí. Entonces por eso podríamos tener como 2 definiciones, la de la ley y después la que realmente manejamos como organización. En términos de instrumentos internacionales, ¿cuál es la que se observa? ¿Esta segunda que dices, que es un poquito más amplia o más acotada? En términos internacionales está la más amplia porque sí, también no te habla específicamente sobre las familias, pero sí te dice que si están trabajando en condiciones malas, y no importa si están en familias o no en familias, pero la ley mexicana sí te dice que si están en familias no es trabajo infantil. Okay. Y dentro de estos trabajos, independientemente de si estamos hablando de la que es un poquito más acotada, un poquito más amplia, ¿qué trabajos podemos encontrar? Ahorita mencionabas el trabajo en familia, que creo que ahí es donde de repente viene una confusión, o no sé si es justo porque no entendemos, ¿no? De entrada como que de qué estamos hablando, ¿de qué trabajos estamos hablando? No, pues con gusto podemos platicar de eso. En realidad, justo el foro se trató de esa complejidad de la situación, porque hay diversas situaciones en las que puede estar una misma persona y realizar en un momento uno y en otra forma, inclusive. Entonces es un tema, la verdad, muy rico. Yo como me guío, ¿no? Para poder entender bien este tema es en base a los derechos de la niñez. Okay. Entonces sí te ayuda a saber que si la niña o el niño o el adolescente está escogiendo trabajar, es por su elección, ¿no? Y es algo que es bueno para su desarrollo, ¿no? O para juntar algún tipo de recurso, o para algo que está buscando, como colaborar o integrarse a algún tipo de grupo. Estás hablando de lo que llamas trabajo decente. Ese también existe en la misma ley, a veces lo llaman digno y decente. Ahora, en el caso de la Ley Federal del Trabajo, cuando habla del trabajo de niñas y adolescentes, no forzosamente emplea ese término como un derecho. Y es muy interesante entonces cómo en la realidad de las cosas, ese derecho que puede escoger una niña, un niño, un adolescente para realizarse, ¿no? Y para en realidad ejercer, ¿no? Lo que propiamente lo hace más digno o desarrollarse, no siempre se toma en consideración así. Ya si sales de ese espectro es cuando empezamos a decir, híjole, está esta zona gris que es lo que llamas trabajo infantil. Donde hay, inclusive la misma OIT habla de trabajo sin riesgo, por ejemplo, que es un término hasta polémico, o trabajo, sí, perdón. No, sí. O puede haber
otras formas de trabajo que puede ser el trabajo peligroso o dañino. Y bueno, ese tipo de trabajo por lo general está relacionado con, existe algún tipo de necesidad previa en la persona o en la familia, y entonces se emplea como una estrategia de la familia o de la persona para poder, ahora sí que, obtener esos recursos con los cuales contribuir a lo que el Estado no está garantizando, que en ocasiones es la nutrición, en otras es temas de salud o el mismo estudio. Si la niña o el niño o el adolescente están trabajando justamente para, como mencionas, ¿no?, completar el gasto, todas las actividades, o sea, hay actividades específicas en las que ya podemos hablar de explotación, que independientemente si el niño lo está haciendo, la niña lo está haciendo porque quiere, no debería de estar así, ahí. Esto que tú mencionas de si es digno y decente, ¿hay actividades específicas de las que estamos hablando? O pues están los niños en los campos agrícolas, ¿no? Que es el que más conocemos. Ahí están trabajando más de 12 horas, estamos hablando que están trabajando a la semana más de 35 horas. Y las condiciones, ¿no? Están expuestos a agroquímicos y todo eso. Entonces, eso ya es explotación. Si es más de 35, son los menores de edad. Entonces, ahí ya podríamos decir que ya es trabajo peligroso y que también se puede volver hasta explotación. Trabajo doméstico también pasa mucho, ¿no? Y ese está muy poco documentado, podríamos decir, porque es entrar a las casas y que te digan, ¿no?, qué están haciendo las niñas, que a veces empiezan desde los 10 años de edad. Entonces también ya estamos hablando de explotación y hasta servidumbre, ¿no? ¿En casa propia o ajena? Ajena. Okay. Y también en casa propia a veces se dice que hay más de 35, pero por lo general es para terceros, ¿no? Okay. ¿Qué más? Tenemos todo el trabajo informal que tampoco se documenta, que no viene en la encuesta. Entonces ahí también tendríamos que ver que ahí es la línea muy divisoria con trata, ¿no? Explotación y trata. Y ¿cuál otra tendríamos? También el comercio, también dependiendo, ahí también hay las líneas divisorias ahora sí entre trabajo infantil, explotación y trata son muy, muy, muy finas. Entonces es como que me digan cuántas horas están trabajando, ¿no? quién los está explotando, si hay rutas de trata, ¿no?, específicamente para el trabajo doméstico. Hay estudios que sí tenemos. También en agrícola también creo que podríamos dibujarlo un poquito más, pero estos son los que más se oyen y más se saben. ¿Qué nos pueden platicar del foro que organizaron Rostros? Se llamó Los Rostros de Trabajo Infantil en México. Okay. ¿Qué nos pueden platicar de esto? Pues ahora sí llevamos, como la mesa social, llevamos más o menos 10 años y entonces hemos hecho diferentes actividades, pero un foro sobre rostros de trabajo infantil como tal no lo habíamos hecho. Y fue ahora sí nuestra secretaria técnica, Rosaura, estaba muy motivada, y con Fer, que también estaba. Entonces fue un foro que empezó a las 9:30 con una conferencia de prensa, duró más o menos 40 minutos, una hora, y a partir de las 11 hasta las 3:30 tuvimos 4 mesas con no sé cuántos expositores. Yo veía nada más que así había otra mesa y otra mesa y otra. Yo veía en Twitter así nada así. Sí. De entre 8 y 12 diferentes voces, ¿no? Y diferentes poblaciones de las que se estaba tratando. Sí, entonces empezamos con balances y políticas públicas, también la Ley General de la Infancia, y después también después vino la parte de trata y explotación y migración. Después vino los casos específicos, estábamos hablando de Guerrero, de Guanajuato, déjame si me acuerdo, afrodescendencias, que habló de la Costa Chica, Oaxaca con un Guerrero, y al final creo que fuiste tú, Fer, con una herramienta que espero que nos salga ya muy pronto. Sí, me gustaría más tarde platicar un poco de... son dos cosas que presentamos también como propuesta, ¿no? Mi compañera también, Citlali, por otra parte, con un documento que tenemos aquí, que es un documento de posicionamiento para poder entender bien los diferentes conceptos y la situación en la que se encuentran diferentes personas que están que están involucradas en el trabajo infantil o en explotación, y adicional pues algunas recomendaciones, ¿no? Para el Estado. La idea del foro era informar, bueno, además de este documento de posicionamiento que mencionas,
y por supuesto de alguna manera concientizar a todas las personas que de repente pues pudieron haber llegado y no sabían ni qué. ¿Hay algún acercamiento, ahorita estoy pensando, con las empresas que se tienen identificadas, por ejemplo en el caso agrícola, que se tienen identificadas, tienen a estas niñas, a estos niños, o hay algún acercamiento, mesa social, o algunas de las organizaciones que pertenecen a Mesa Social han hecho? Mira, me imagino que Tlachi tiene un acercamiento muy cercano con las empresas, especialmente de San Luis Potosí, Guanajuato y Sinaloa, pero no sé realmente cómo es este acercamiento. Sí, ese tema en realidad es más operativo en la organización en la que yo trabajo, Save the Children, y se trabaja en diferentes, como por así ponerlo, dos modalidades. Una que es trabajo en regiones más bien agrícolas, y ahí con lo que se trabaja es para poder impulsar los esfuerzos del Estado y la comunidad, ¿no? Y la empresa misma, para poder realmente de algún modo tener una convivencia, pues obviamente que vea por los derechos a la educación, a la nutrición y la salud de las niñas, niños y adolescentes y la familia en general. Y por otro programa que se hace en diversos entornos, que es justo focalizado hacia población de niños y adolescentes trabajadores, y es un acompañamiento también con más bien familias y docentes para ir saliendo adelante con estos temas, ¿no? Todos juntos. Sí, es que justo ahorita que estabas mencionando, por ejemplo, que se cruza, o sea, bueno, están los derechos de la infancia, están los derechos laborales, está migración, o sea, llegan muchos temas realmente, no es como nada más, bueno, pues ya trabajamos aquí, o sea, sí llega como una gran variedad de temas, y justo que estás diciendo, ¿no? Empezar a trabajar en conjunto. Es un tema también, como por así ponerlo, transfronterizo. Tenemos una compañía, pero fronteras conceptuales también. Entonces, en este caso, una de nuestras compañeras, Silvia, de Caminos Posibles. Ella trabaja con niñez trabajadora en diferentes estados y países, ¿no? Entonces, sí es un tema muy rico, y obviamente el mismo concepto o los mismos derechos y las leyes son diferentes en cada país y estado. Y hablando de que va a ser diferente en cada país y estado, más o menos nos pudieran dar un bosquejo de cómo está México ahorita, a partir de lo que estuvieron comentando en el foro, a partir de toda esta participación de organizaciones, más o menos. Pues el bosquejo, oye, mira, los avances son muy pocos realmente. A nivel legislativo, vamos a poner, a nivel legislativo son muy grandes. Lo comentaban Nayeli ayer, que como de 3 años para acá hemos mejorado en nuestras leyes, ¿no? Con la ley del trabajo en el 2011 se hace listado de las peores formas de trabajo infantil. A partir del 2012 en el ¿cómo se llama? Presidencial, en el plan de desarrollo 2013-2018, ahí se menciona lo que dicen trabajo digno o decente, que se me hace, por cierto, una ridiculez. Decente a mí me causa mucho ruido. Es digno o decente, no es o decente, sino es o decente. Entonces, me causa un más ruido. Exacto, ese siempre ha sido uno de mis ruidos más grandes. Entonces, ahí se menciona, y a partir de ahí se empiezan todas las se hacen las comisiones intersecretariales que ahora conocemos, que ya a finales del año 2014 ya tenemos 32 comisiones intersecretariales, también ya se hace un programa, pero esos son como avances, ¿no? Pero después también teníamos un PRONIM, que el PRONIM básicamente atacaba toda esta migración que tenemos de niños y que iban a la escuela, pero ya no existe el PRONIM ahora, y entonces ahora tenemos un programa que es específicamente para erradicar el trabajo infantil, pero no tiene presupuesto. Entonces, te digo, a nivel materia es muy bueno, pero ya a nivel práctico, operativo, estamos en cero, estamos ahí abajo. ¿Y de la población que estamos hablando? ¿Hay estados particulares, hay actividades en particular, además de la agrícola, que creo que cuando pensamos, al menos en México, ¿no? En el trabajo infantil pensamos en la agrícola. ¿Hay algunos estados a los que tendríamos que prestar especial atención? Bueno, yo de lo que iba a presentar más adelante, que es justo una herramienta de monitoreo de derechos, en particular de niñas y niños de entre 6 y 11 años trabajadores, encontré cosas que no forzosamente había visto antes, ¿no? Porque lo que hicimos fue un poco desagregar los datos
por diferentes regiones y poblaciones y encontramos, como dices, bueno, sí, o sea, hay estados en los que el trabajo agrícola de niñas y niños de entre 6 y 11 años, que entiéndase que en la ley no forzosamente esta forma de trabajo es permitido, sí. inclusive es anotado como peligroso. Bueno, esa forma de trabajo entre esa población llega a ser en estados como Chihuahua, el de la mayoría de las niñas y niños trabajadores, de acuerdo al módulo de trabajo infantil. Entonces, cada estado, como dices, es un mundo aparte. En realidad, en general sí es 1/3 de la población la que trabaja en el sector agrícola, pero hay algunos sectores, como por ejemplo el de la construcción, que también está tipificado como peligroso, que puede llegar a representar en algunos estados, en población de entre 6 y 11 años, hasta el 10%, 1 de cada 10 niñas y niños. Entonces, bueno, lo importante de aquí es poder como, sí agarrar el bosquejo en general, pero adicionalmente ver esa complejidad, ¿no?, de la situación en cada lugar, y no se acaba la historia, ¿no?, porque de los estados luego bajas a las localidades, claro. de las localidades a las comunidades o familias, y cada una tiene su historia, cada una tiene su combinación. Es la verdad que un tema muy bien esbozado por ahorita más o menos cómo está la situación, porque es difícil de poder como el módulo de trabajo infantil, haz de cuenta, pero ahorita también voy a ayudar a lo que hizo Fer. Te dice que es Colima, el más alto con trabajo infantil, después creo que es Guerrero, Puebla, Guanajuato y Nayarit, los primeros 5, ¿no? Estamos hablando de 14%, 13% y así. Pero algo que dice, como dice Fer, es que no puedes ver las cifras y nada más, sino que tienes que meterte muy bien. Y cuando dices ya jornaleros, pues Chihuahua, ¿no? Y es algo que Fer ha estado investigando y se ha estado metiendo cada vez más profundo, que es un poco lo que la herramienta que quiere él hacer o nos quiere enseñar, es eso, que los datos que nos muestra el módulo son tan amplios y son tan como juntados todos así, que no te enseña realmente la realidad que pasa, ¿no? Pues urbano, no urbano, de 5 a 17, después de 5 a 14, y te da números, ¿no? Te empieza a dar números, pero cuando los empezamos a estudiar cada vez más, pues te sale que Chihuahua realmente es el de los jornaleros. Sí, ahorita que estás diciendo Chihuahua, yo hubiera pensado Sinaloa, no sé, o sea, pero no Chihuahua. Es población entre 6 y 11 años. No, bueno, sí. Pero sí, lo interesante es ver cómo va evolucionando con la edad, y quizás son factores tan diferentes como desde la política de la entidad federativa hacia la protección de trabajo hasta cosas que están completamente fuera de ese entorno, como lo que son los valores culturales, ¿no?, en diferentes familias o comunidades, y se mezcla un poco de todo, porque es muy diferente el tipo de trabajo que se puede estar haciendo quizás en Chihuahua, que quizás puede ser por fines más bien comerciales y de exportación, y es muy diferente, por ejemplo, a la forma de trabajo que se puede hacer en otro estado, como por decir Chiapas, donde puede estarse realizando el ejercicio de un derecho a una labor comunitaria, algo que te desarrolla como persona, y algo que está en un entorno de usos y costumbres diversos a los que marcaría la ley. Entonces es muy, no con saber que es agricultura en precisión, la actividad, no tienes esa riqueza y esa sutileza de las diferentes formas de realizar agricultura. Unas son hasta jardinería, la podrías llamar. Pero yo sigo con lo del término de trabajo digno, o sea, ¿qué actividad puede entrar en esta sección? O sea, ¿qué es lo digno? Sí. Bueno, cuando uno habla tanto tiempo de este mismo tema y luego inclusive cruza la barrera hasta la explotación, luego es difícil imaginarse que puede existir esa opción. Yo me pongo a pensar en gente como Steve Jobs, que deja está estudiando a los 14 años y justo se mete a trabajar en, creo que era Atari, no sé muy bien exactamente cuál de estas compañías, y ahí se pone a hacer lo que llamarías maquila de chips y realiza un programa eventualmente. Y este tipo de trabajo, pues él lo buscó, él hasta llamó en este caso no sé si el director o presidente de esa empresa, que es algo a esa edad, es algo muy no muy común, y buscó tanto ese trabajo que bueno, o sea, consiguió esa pasantía. Ese tipo de actividades hoy en día se van a estar realizando cada vez más con lo que es el internet. Si se pueden pensar la realización de apps, sí, cada vez son más muchachas y muchachos de entre 15 y 20 y tantos años, las personas que están arrancando con esas empresas y esos esfuerzos. Sí, que quieren tener el nuevo Candy Crush.
Sí. Sí, no, o sea, ya vieron que un chico de 20 no sé cuántos años creo que tiene el de Candy Crush y se volvió, bueno, multimillonario. Pues sí, entonces es esta onda de, pues yo quiero hacer el nuevo Candy Crush. Entonces el chiste es, ese ejercicio de un derecho, por una parte, realiza su propia capacidad y como persona uno se integra también, uno se puede integrar, ¿no?, a la sociedad con lo que te hace sentirte bien contigo, te puede también inclusive llevar a ejercer ese derecho al desarrollo como personal, ¿no?, como inclusive laboral en este caso, pero es una excepción, son en realidad casos muy excepcionales. A un Estado lo que le toca es ver que tenga las medidas de protección para que no exista la explotación, tenga las medidas de garantizar los derechos, ¿no?, para que haya la educación y salud y nutrición que se requiere, para que no exista la necesidad de trabajar y únicamente se pueda entonces promover ese derecho, y que nada más en tu país veas que sí existe el trabajo y no tengas la idea de que pueda existir, tengas la inocencia de que no sepas ni qué es la explotación, que desafortunadamente en este país es una realidad. Claro. Una pregunta, ahorita que mencionabas, por ejemplo, en el caso de Chiapas y de Oaxaca y de otros estados, que entra dentro del trabajo, es parte de la comunidad, ¿no? Es parte de cómo la familia va a estar pues conviviendo con otras familias, con la misma comunidad y entre ellos mismos. Y me quedé pensando, ¿se acuerdan de la película esta de Los Herederos? Creo que se llama. Y hace como, bueno, no sé, salió hace como unos 5 o 6 años, ¿no? Entonces haz de cuenta que realmente la película gira alrededor, creo que son 5 o 6 niños que trabajan. Entonces está el niño jornalero, está el niño, pero hay un niño y me quedó, o sea, ese caso, y ya después como que, no sé, y todavía me sigue haciendo ruido, y por eso les hago la pregunta. El niño, el papá lo que hace es, si no mal recuerdo, es una comunidad en Chiapas, el papá se dedica a hacer alebrijes, ¿no?, de madera. Ajá. Y entonces le da al niño, o sea, las tardes con el papá es hacer alebrijes. Ahora, o sea, el niño está viendo, ¿no? Ve al papá que está con una navaja haciendo, ¿no? Y entonces el niño al principio de la película está pintando nada más, ¿no? Entonces pinta la puita del alebrije, le está pintando y ya la pone. Como a la mitad de la película, el papá le da la navaja. Que no, o sea, pues parece un cúter, pero un poquito más rudimentario, ¿no? Es un cuchillo de navaja con nada más como que con tela puesta. Y entonces el niño empieza a trabajar la madera y de repente se corta. Y entonces ya el papá le pone un diurex, o sea, literalmente le pone un diurex y ya, o sea, el diurex luego se pone rojo, pero el niño sigue y entonces yo me quedé pensando, bueno, a ver, o sea, ese caso, y que como esos hay muchos, o sea, ¿no? La señora se dedica a hacer de estos de telares de cintura y entonces le va a enseñar, o sea, eso es lo que hace y le va a enseñar a su hija o el señor, no sé. Esos casos entran dentro, el niño va a la escuela. Ahora, pero o sea, bueno, yo lo veía y a la hora que le da porque pues es una navaja grande, o sea, no, o sea, les digo, no es un cúter, o sea, está grande y luego que se corta, o sea, ¿eso entra en qué? Pues sí es trabajo infantil, depende de la edad, ¿no? Básicamente, pero lo que llega a pasar muchos en esos casos que tú mencionas como con la grande navaja es igual que con el machete, ¿no? Ajá. Si el niño se corta y después llega a un lugar, a un hospital de la zona y no lo atienden bien, entonces, ¿qué pasa? El niño puede tener secuelas, sí. Exacto. Entonces, por eso sí entra el trabajo infantil. También entramos ahora sí en todos los derechos que dice Fer, ¿no? Tiene tiempo para poder jugar, tiene tiempo para poder, ¿cómo se llama? Hacer su tarea. Dice si iba a la escuela. Sí, ¿no? Entonces, me acuerdo que sí, o sea, te digo que llega de la escuela y así como las tardes con el papá, por eso. Y lo tiene que hacer, ¿no? Y tiene 7 años, 8 años, él no tiene por qué estar trabajando. Y menos si tiene como algo puntiagudo y si no tiene supervisión. Que no sé si es en esa película, en otra película, también, ¿no? Solo van por leña. Sí. ¿Y qué pasa? Es en esa película. Que se cae y que después se muere, ¿no? Sí. Entonces, son esas pequeñas cosas que parecen que no pasa nada, pero si algo llega a pasar, puede ser mortal.
Claro. Entonces sí es Y entonces entra en trabajo infantil. Okay. Sí, digo, por lo mismo, de lo que está usando, de lo que está utilizando, las horas que lo está haciendo, y muchas veces para que tú sepas bien qué es trabajo infantil, piensa en los derechos del niño y la niña y adolescente. Si se está vulnerando cualquiera de sus derechos, entonces entra en trabajo infantil. Exactamente. En este caso, adicional a los derechos, la Ley Federal del Trabajo tiene justo un apartado sobre qué se entiende por trabajo peligroso o insalubre, como lo llaman, ¿no? ¿Cómo es así? Y en particular dice para personas de menos de 15 años, no lo dice así, pero dice con otro término, si trabajas con herramientas punzocortantes o pesadas, tipo, ¿cómo se le llaman? Como motosierras y todas esas. Esas cosas son tipificadas como trabajo peligroso, ¿no? Y entonces ya tienes una lista un poco más concreta para poder saber tú como persona que entra dentro de lo que es trabajo infantil, trabajo inclusive peligroso en este caso. Es algo curioso porque es algo creativo, ¿no? Y es algo como de familia. No he visto la película, pero tienes muchos argumentos para entenderlo con toda esa complejidad y riqueza de que inclusive el mismo niño puede estar buscando realizarse a través de esto y volverse su padre. Así o pasar tiempo con el papá, no sé, o sea, ¿sabes? Sí, ahí es donde entra toda la complejidad, sí, y por eso me pareció muy bueno el ejemplo y la explicación es muy clara. Y si yo veo una situación de este estilo, no es mi vecino el niño, y yo digo, eso es trabajo infantil, ¿no? Voy y lo denuncio. ¿Esto sí puede ser posible o tiene que ser el niño tal cual el que denuncie esto o cómo es? Pregunta aquí sería, ¿es en la familia? Porque si es en la familia ya para la ley no es trabajo infantil. Ok. Entonces, digo, si es como tu vecino y es dentro de su familia, ya ahí ya no es trabajo infantil. Entonces, más bien tendríamos que ver algo de violencia o no sé, algo así, o explotación. Pero por lo que estaban ustedes comentando, es posible que exista el trabajo infantil dentro de la misma familia. Sí, de hecho, digo, como es el menos estudiado, pero mucha de la explotación se da dentro de los núcleos familiares, ¿no? La trata también a veces empieza por ahí. Entonces, como digo, pero a nivel de ley creo que no podríamos hacer nada en México. No, es muy interesante porque en realidad con la nueva ley general, ¿no? De los derechos, ¿no? De niñas y adolescentes, uno de los artículos, no tengo el número, lo podemos buscar después, pero es justo referente a que cuando cualquier persona vea alguna situación en la que se está violando el derecho de algún niño o adolescente, es su obligación de denunciar, ¿no? Y en este caso me gustó que se haga esa pregunta porque entonces tienes esta relación tan compleja entre no saber si, de hecho el término que se utiliza en la ley es indebidamente no denunciarlo, ¿no? En este caso, si entra tú tienes el criterio de poder decir si es debidamente o no que se estaría denunciando. Tú haces tu propia valoración de lo que está pasando de algún modo. Eres la persona que toma la decisión. Y la otra que me levantó como reflexión, esto que preguntas es el hecho de que bueno, se me acaba de olvidar. Pero no lo pienso. Pero ahorita regresamos. Sí, es una pregunta muy rica, porque ya me acordé. En realidad, en este caso, en esa misma ley, afortunadamente, también aparece muy insistentemente el derecho a la restitución de los derechos, ¿no? de niñas y adolescentes. Y en ese caso sí es una buena oportunidad para que ya este nuevo DIF esté encaminado hacia la procuración propiamente de los derechos de la niñez y que realmente vea por restituir eso. Entonces, quizás anteriormente que se criminalizaba, ¿no? este tipo de actividad y quizás se perseguiría, ¿no? al niño o a la familia, quizás eso ya va a cambiar y vas a poder tú tener mayor confianza en poderle avisar a este DIF que está ahí para justo en este caso restituir los derechos en caso de que lo hubiera, y si no, pues simplemente es ya más la decisión de la persona que es responsable y está obligada a ver ese caso que la tuya como persona, ¿no? Entonces está y por esa, así como esa, hay otras tantas líneas que se me ocurrieron para ver en serio cómo no se termina la pregunta, o sea, es en serio. Sí. Y ahorita un poco, y retomando esto comentabas, ¿no? Que se da dentro de la familia, no necesariamente de la familia del niño, pues dentro de una familia. ¿Nos
pudieran, no sé, claro, hablarnos un poco de el servicio doméstico y de lo que pasa con eso, porque finalmente, repito, yo creo que cuando de repente pensamos en jornaleros, pensamos en niños que están trabajando en comercio informal, no sé, pero ya a la hora de empezar a hablar otra vez de servicio doméstico, esto que lo hemos tenido por muchísimas razones como muy naturalizado, pues ahí sí como que, bueno, pues también pasa, pero bueno, lo que sigue, ¿nos podrían hablar un poquito más? Pues el año pasado, si no me equivoco, fue como el lema fue contra el trabajo doméstico, y nosotros lo que salió de todo ese pronunciamiento que hicimos es más o menos, las niñas empiezan a trabajar, por lo general es más en niñas, empiezan a trabajar de los 10 años, se van a las casas de terceros, y lo que llega a pasar es que no salen de la casa, ¿no? Tampoco van a tener una educación, entonces también el nivel de las niñas al acceso a la educación se baja. Después les estamos haciendo un favor porque están trabajando en mi casa, les estoy pagando, les estoy dando de comer. Viven mejor aquí que en su casa. Exactamente, entonces, y ahí creo que es donde, la información, como te decíamos, es muy, muy poca, porque pues no entrar a las casas y decir, no la dan, no hay como informes bien. Y también una cosa es el convenio, para México no ha ratificado ese convenio, que es el 179, si no me equivoco, y que es algo que nosotros seguimos que México ratifique, que básicamente es que incluya los derechos de las trabajadoras del hogar, niñas, todos los que estén, ¿no? Entonces, ese es como el panorama, que tenemos muy pocos, también ahí es casi servidumbre, casi esclavitud, porque no sabemos. Ahí muchas vienen de Chiapas, muchas entre Guatemala a Chiapas, exacto. Entonces, después se da más en centros urbanos, ¿no? Entonces, es como la situación que tenemos del trabajo doméstico. Sí. Es que creen que ya nos queda súper poquito tiempo, aunque no lo crean, ya se nos está acabando el tiempo. Y rápidamente, y antes de que concluyamos, yo nada más les quiero hacer una pregunta, porque el año pasado como que sonó mucho, y después ya se nos olvidó, y pues ya seguimos en otra cosa. Y si recuerdan, Bolivia pasa esta ley en la que legaliza de alguna manera el trabajo infantil. En ese momento el presidente Morales dice, si yo no le reconozco sus derechos laborales, entonces los estoy exponiendo a explotación, ¿no? O sea, eso fue como en general. ¿Qué opinión les merece ese tipo de legislaciones? Porque aparentemente no es o sea, otros países están tomando como el ejemplo boliviano, ¿no? Sí. Como una medida de, pues yo no sé si o sea, yo no sé realmente como bien en qué lo están basando. Y rápidamente, y antes de que concluyamos y me den sus conclusiones, ¿qué piensan? Como Mesa Social, como RIRIQUI, como Save the Children. Bueno, como Mesa Social estamos realmente en contra, de cualquier tipo de trabajo, ¿no? También como RIRIQUI, no sé como Save, pero también estamos en contra del trabajo infantil. Sí hay muchos movimientos en América del Sur que están a favor, son chicos que están chicas y chicas que están organizados. Sí. A mí la única cosa es en México, viendo la realidad, ¿no? No se organizan, no nos organizamos bien. Imagínate personas que no tienen acceso a la educación, que han sido sus derechos violados, muchas veces violencia familiar, que tienen muchas, y no se organizan y no les pagan. Digo, si tuviéramos una realidad en México diferente, quizás, tampoco creo que Bolivia la tiene. Según entonces, yo, no, pero... sí, entonces me preguntes, sí te puedes organizar y organizar, porque te están pagando bien, estás teniendo tus derechos laborales como tienen que ser, y por eso, si me preguntas, ¿estamos a favor? Pues obviamente no. Ese caso justo lo estábamos trabajando cuando armábamos el documento de posicionamiento, y lo que estábamos viendo es muy importante que si lo que se quiere es erradicar el trabajo infantil y de algún modo urgentemente hacer desaparecer la explotación, lo que se debe hacer es justo básicamente hacer cumplir los derechos de niñas y adolescentes a través de nutrición, educación, salud, todos los derechos mismos se tienen que de algún modo garantizar para que entonces no exista ese riesgo a que alguien esté desprotegido o que alguien esté en la necesidad. En este caso lo que pasó con Evo Morales fue que originalmente quería elevar la edad de permisividad,
no me acuerdo el número exacto, digamos que es 13 a 15 por decir un número, ¿no? Y entonces lo que pasó con esa gente que estaba por debajo de la edad de permisividad y sabía que su Estado no estaba acompañando esta ¿cómo se llama? Reforma por decreto, ¿no? Sin apoyarlo con una seguridad social que pudiera realmente ver por esas necesidades que se podían estar pasando, hizo que esa agrupación de adolescentes trabajadores se viera de una forma vulnerada. Yo pienso que es muy importante entonces cuando nosotros estemos viendo estas cosas, que pensemos en ese principio que se llama de no hacer daño. El principio de no hacer daño significa, si yo quiero realmente cambiar algo, no voy a poner en riesgo a alguien. ¿En qué se convierte esto? Yo no puedo decir de repente, el trabajo infantil se prohíbe a todas las personas que tengan menos de 17 años y van a ser perseguidos y puestos en el bote, ¿no? Las personas que participen en esto. ¿Por qué no haces eso? Bueno, porque lo que estás haciendo es criminalizar a muchos familiares y también porque en realidad estás poniendo hasta en riesgo a la misma niña o adolescente, porque cuando pueda llegar quizás a su hogar y no entregue lo que debería de llevar, le podría pasar algo. Entonces estás cayendo en hacer daño indirectamente. Si en vez de eso lo que haces es decir, bueno, de ahora en adelante ampliamos el servicio de seguridad social a toda la población, que es la mayoría la que no lo está teniendo, bueno, empiezas a tener entonces ciclos virtuosos, ¿no? En donde lo que se empieza a ver es menor necesidad y mayor desarrollo, acompañado de menos trabajo. Siempre lo más difícil es implementar los derechos, ¿no? Económicos, sociales y culturales, y a veces se prefiere nada más por decreto quedar bien con desaparecer la ley, desaparecer el trabajo infantil en papel y tenerlo, bueno, o sea, cada vez más escondido, a fin de cuentas, y en peores condiciones. Justo eso lo hace, si mejoramos todos los derechos laborales, ¿no? Y empecemos como de los que ya pueden trabajar. Exacto, sí. Entonces, creo que pues, ya por el siguiente paso podría ser el de los niños y las niñas, ¿no? Pero nuestros derechos laborales en México a nivel adulto. Sí, no, ya de adultos, ¿no? Ya ni hablar de niñas y niños. Bueno, pues agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado y evidentemente, como ustedes imaginarán, nos quedan muchísimos temas por discutir. Regresaremos en algún momento y les extendemos una invitación para que vuelvan con nosotros, para que ahora sí nos comenten esta herramienta en la que tú estás trabajando, ya poder hablar un poquito más más al respecto. Y entonces, bueno, pues nada más algún mensaje, algo que quieran decirles a las personas que nos están viendo, formas de contacto de Mesa Social, de sus propias organizaciones. Sí, bueno, yo les quiero agradecer a todos los que fueron al foro ayer, entonces muchas gracias. Y nuestras formas de contacto para la mesa el correo es mesasocialmexico@gmail.com. Tenemos Facebook, es Mesa Social contra la Explotación Niñas, Niños y Adolescentes. También tenemos Twitter, que si no me equivoco también es Mesa Social contra la Explotación Niñas, Niños y Adolescentes. Y yo soy de Ririki, entonces ririki.org.mx. Yo nada más quería decir, cuando empezamos, como que no presentamos la Mesa Social y sus integrantes, se nos pasó de repente por la dinámica, ¿no? Entonces le quiero mandar un saludo y también reconocer que la Mesa Social está conformada por diferentes organizaciones. Quizás lo mejor es que vayamos dando una y una para que no se nos pase ni una. Y o puedo pasar también por la hoja que tengo ahí, pero pues un agradecimiento a Rosaura del UPN, ¿no? que también estuvo coordinando este evento que tuvo lugar y coordina la Mesa Social. Está el Centro Ignacio Loyola de Guanajuato. Está también Tachinolan, ahí participó con nosotros Margarita, también le mandamos un saludo. A Silvia de Caminos Posibles. El colectivo contra la trata de personas. Del colectivo contra la trata. Mónica, sí, estuvo ahí. Mónica. Ahí estuvo y presentó Mónica. Y al programa Infancia de la UAM, que realmente nuestra página oficial está ahí, se me había olvidado. Ahí, por favor, búsquenla porque sí es un poco raro, pero... Un saludo también a Norma, que moderó en el evento. Y para tener, por ejemplo, en el caso del posicionamiento ¿lo van a subir en la página de Mesa Social? Sí. Sí, el posicionamiento todavía ahorita es un primer borrador y lo que requerimos es más bien que nos puedan ayudar a editar, ¿no? Y entonces
con mucho gusto lo estamos compartiendo con ustedes y va a aparecer ya más publicado para público en general en junio, ¿no? Que es el Día contra el Trabajo Infantil. Sí, también se me olvidó, tenemos la página del 12 de junio contra el trabajo infantil, WordPress, que también todas las actividades por lo general las subimos también, entonces varias formas de contacto. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Rodri, una vez más, por favor, antes de que nos veamos, formas de contacto. Nuestras formas de contacto en redes sociales, Facebook y Twitter, Rostros de la Trata, nuestra cuenta de correo electrónico, rostrosdelatrata@gmail.com, nuestro sitio web www.rostrosdelatrata.com.mx, formas de contacto del canal, en redes sociales, tu diputado JGATV. Muchas gracias, Rodri. Buenas noches y buenas noches a todas y a todos. Dun, dun, dun.